¿Qué tal? Muy buenos días, público. El día de hoy, de parte de la Dirección de Apoyos a Estudiantes, en coordinación con el Departamento de Orientación Juvenil del Instituto Politécnico Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, ¿vale? Mi nombre es Cristian Macías, soy el psicólogo Cristian Macías y ahorita me acompaña la psicóloga Paola Maldonado Alonso del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Lázaro Cárdenas es en la presa, ¿verdad? Claro, justo aquí en Tlalnepantla. Ok. El día de hoy vamos a tocar el tema de qué puedo hacer ante la depresión. ¿Qué nos puedes comentar un poquito antes de empezar el tema, Paola? Bueno, pues primero quiero darles las gracias por la invitación al Departamento de Orientación Juvenil. Creo que es un proyecto muy grande, muy ambicioso y que creo que puede aportar mucho a la comunidad en general del Instituto Politécnico Nacional y pues a la comunidad en general. Entonces, espero que la sesión pueda ser de interés y de utilidad para todos. Y bueno, que podamos seguir trabajando en conjunto. Seguro que así será, Paola, porque vaya, la depresión es un tema que tenemos después del COVID. Yo creo que es un tema que tenemos muy, pero muy visto en las escuelas, en adolescentes, en niños incluso ya hoy en día, y también en adultos no se descarta, ¿vale? Pero no te quito más tiempo y iniciemos con la ponencia. Claro. Bueno, pues vamos a comenzar. Justamente hoy vamos a abordar un poquito sobre qué podemos hacer ante la depresión, porque como ya nos mencionaba Cris, pues efectivamente es una problemática que tuvo mucho auge o se evidenció, tal vez se puso sobre la mesa realmente el problema con el tema de la pandemia, pero a veces sigue siendo un tema tabú. Mucho se habla de tengo depresión, no tengo depresión, la gente se autodiagnostica, ¿no? De pronto de manera muy indiscriminada y pues realmente creo que es necesario que empecemos a desmitificar un poco el tema, a poner algunos puntos sobre la mesa que tengan mayor claridad o que de pronto nos puedan dar esa luz sobre la información que necesitamos tener para su abordaje y sobre todo para su acompañamiento y tratamiento, que esa es la intención final de esta sesión y pues espero llegar al objetivo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, yo soy psicóloga clínica, soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tengo una especialidad y una maestría en el estudio y la prevención de adicciones por parte de la Universidad Hebraica de México. Me he estado trabajando todo el tiempo a partir del 2012 en el tema de adicciones, en lo que anteriormente se conocía como los Centros de Atención Primaria en Adicciones, hoy en día los ECOSAMA, Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. Y bueno, tengo también la experiencia en la parte privada desde el 2016, donde, bueno, hago todo el abordaje tanto de la parte de prevención de adicciones y la parte de salud mental. Aquí en el centro, pues trabajamos justo esos ambos escenarios de prevención y tratamiento en la parte comunitaria con las escuelas, empresas o cualquier otro escenario donde nos requiera. Y la parte de tratamiento, pues a partir de la terapia psicológica y ese acompañamiento con los usuarios de sustancias o personas que tienen algunas problemáticas en el área de salud mental. ¿Por qué va a ser importante hablar de depresión o por qué es relevante tener este tema presente? Porque es una problemática que nos está rebasando a nivel mundial en realidad. De acuerdo con algunos datos de la OMS, pues se supone que tenemos en el mundo 280 millones de personas que sufren de esta situación y nos indican que, bueno, también es una problemática que es más frecuente en las mujeres que en los varones. Y pues ya desde ahí son números alarmantes, pero también creo que es importante que nos situemos en México, por qué esta situación está siendo de mayor relevancia y por qué justamente hay que darle ese espacio o esa visibilidad para su atención y su seguimiento. En nuestro país, de acuerdo con la INEGI, existen 34.8 millones de personas que en algún momento de su vida han experimentado un episodio depresivo. Y esto creo que es importante porque a veces la gente no le da esa prioridad, esa atención, como que piensan que es algo temporal, algo pasajero y justamente no se atiende. Y a veces el no darle un seguimiento adecuado a una patología como esta
se vuelve un problema mayor con el tiempo. Entonces, desde ahí creo que es necesario. Aparte de que justo en el tema de la pandemia, pues vemos que desde ahí los números se nos duplicaron prácticamente. La prevalencia que teníamos en el 2018, antes de pandemia, era del 13.6% en nuestra población, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, observamos que para abril del 2020 este número ya se había ido hasta el 27.3% en nuestra población. Entonces prácticamente se nos duplicó, y eso es un problema porque pues no sabemos si realmente se duplicó o solamente se le puso el número y el ojo sobre lo que realmente ya estaba pasando. Pero creo que justo eso es lo que nos da la pauta para seguir trabajando en algunas políticas públicas y pues en abrir más espacios de atención, que yo creo que eso es lo prioritario. Y sobre todo visibilizar que existe una brecha en la atención, porque de todas las personas que padecen depresión y que a lo mejor requieren un tratamiento farmacológico, pues de esta población solamente el 1.63% realmente tiene esa atención, y nos habla una de que a lo mejor no existe ese seguimiento y esa referencia oportuna a los servicios de psiquiatría, o que realmente a veces todavía tenemos como esos tabús o esos mitos sobre que el uso de fármacos puede generar otro tipo de problemáticas, pero de pronto porque no estamos teniendo esa conciencia de la importancia de la psicoeducación, ¿no? De realmente sensibilizar a nuestros pacientes de que sí, algunos medicamentos podrían llegar a causar dependencia, pero cuando nosotros los usamos de manera indiscriminada, cuando uno se apega a un tratamiento adecuadamente y lleva un seguimiento puntual a lo que el psiquiatra nos va indicando, pues este riesgo es muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Y pues sí es importante que las personas con depresión que requieren un tratamiento farmacológico, pues también acudan a este seguimiento para una atención integral. Entonces, pues por esta parte creo que es prioritario empezar a hablar sobre el tema de depresión, ponerlo sobre la mesa para darle el lugar que corresponde, ¿no? Y dejar de minimizar algunas problemáticas que de pronto siguen siendo un tabú en nuestro país, ¿no? Entonces, pues por eso va a ser nuestra introducción. Vamos a continuar justamente con qué es la depresión, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, pues vamos a estar identificando que es un trastorno del estado de ánimo que va a estar caracterizado por esta sensación de tristeza permanente o persistente, por esta pérdida casi por completo del interés que teníamos en actividades que podrían haber sido muy valiosas o de mucho interés para nosotros, pero sobre todo que de pronto llegamos a un punto donde esta tristeza permanente, esta falta de motivación, puede llevarnos a una incapacidad para desenvolvernos en nuestras actividades cotidianas, y ahí es cuando realmente ya también la depresión se vuelve un problema más grave y que con mayor razón necesitamos atender. Pero también es importante que entendamos que la depresión no es algo que tenga solo un origen o una causa, sino que existen diferentes factores que pueden estar de por medio para la presencia de esta situación, y que a veces no es como de un solo factor el que va a ser determinante. A veces podemos tener la presencia de más factores que estén jugando un lugar para que las personas puedan desarrollar depresión. Y bueno, pues algunos de estos factores pues pueden ser genéticos, donde vamos a hablar de esta predisposición, nuestros antecedentes familiares, que no es que haya un gen específico que determine la presencia de depresión o el que yo lo vaya a tener o no, pero sí nos habla de que existe cierta vulnerabilidad en que yo lo pueda llegar a desarrollar porque hay algunas variaciones en mi genética, ¿no? En mi ADN. También el hecho de que yo haya tenido ciertos familiares. Estaba leyendo un artículo y decía que creo que en la Universidad de Stanford decían que el 40 o 50% de probabilidad de que tú pudieras desarrollarlo si tenías este antecedente familiar. Entonces, pues es una probabilidad muy alta, ¿no? Pero también entendamos que a veces tiene que ver con aprender patrones conductuales, ¿no? Una persona con depresión, pues difícilmente va a poder criar a lo mejor a un hijo con muchos estímulos, y entonces creo que desde ahí también empieza como esta cuestión de el por qué la familia tiene algo que ver ahí, ¿no? Estos factores biológicos, donde pues ahí sí ya hablamos de esta alteración neuronal en la forma en la que nuestros neurotransmisores van a estar actuando, particularmente en esta disminución de la serotonina y la noradrenalina, que pues tienen un papel muy importante en temas de cómo puedo yo tener cierta motivación o equilibrio emocional.
Y pues si están bajos, por supuesto que yo voy a empezar a presentar cierto cambio en la forma en la que me conduzco. Y pues ya hablando directamente de mujeres, pues estos cambios hormonales que pueden presentarse o ser muy intensos con el posparto y que bueno, veremos más adelante que también es una forma de depresión. El nivel social, que también ahí pues es muy importante. Si nosotros de pronto estamos constantemente expuestos a situaciones estresantes, carecemos a lo mejor de ciertas habilidades de afrontamiento, si tenemos a lo mejor problemas económicos, laborales, familiares, si estamos involucrados en situaciones de violencia, si de pronto estoy expuesto o tengo la necesidad más bien de ser un cuidador primario, eso también incrementa mucho mis posibilidades de desarrollar depresión. Entonces, si vamos viendo, en realidad pues es una problemática multicausal y que es importante empezar a tener presente porque la depresión puede presentarse en cualquier momento y a cualquier persona, ¿no? No hay una cuestión que discrimine por sexo, por edad o por condición económica. La verdad es que todos podríamos estar expuestos y existen también otros factores que pueden estar ahí presentes y que tiene que ver con a lo mejor el presentar alguna enfermedad. A veces cuando nos dan un diagnóstico complicado, ¿no? Algún diagnóstico de enfermedad terminal, pues la gente por supuesto que va a experimentar una modificación en sus emociones, en la forma en la que interpreta y ve el mundo. Puede ser esa también una razón. El uso o abuso de ciertas sustancias o de medicamentos también puede estar ahí muy de la mano. Y pues la dichosa depresión estacional, ¿no? En la que en determinadas fechas, pues es más común que yo pueda experimentar de pronto este tipo de situaciones. Particularmente hablamos de Navidad, cumpleaños, aniversarios luctuosos, que suelen ser fechas en las que a veces las personas experimentan esto o en temporadas que tienen mucho que ver con el clima, ¿no? Otoño e invierno es un auge a veces también ahí en los cuadros de depresión o que empiezan a presentarse muchos en algunas personas. Entonces, pues vamos identificando que no existe una sola causa o una sola razón para que alguien pueda generar un problema con la depresión, pero pues es importante considerar algunas situaciones justo en esta intención de crear una empatía, ¿no? Y a lo mejor poder ser sensibles con la persona que lo tiene y entender que pues a veces no es algo que ellos quieran, ¿no? No es algo que decidan o algo que puedan controlar. Entonces, pues sí, entender que hay muchas razones por las que la gente puede experimentar depresión. Vamos a continuar ahora con la fase de diagnóstico. Sí es importante a lo mejor considerar cuáles son los criterios que yo debo de cumplir para poder determinar que tengo o no tengo depresión, en este caso depresión mayor. Eh, y bueno, la característica es que yo debo de presentar 5 síntomas que estén presentes casi todo el día, casi todos los días y que me dure por lo menos 2 semanas. O sea, sí tiene que ocurrir para que yo realmente pueda empezar a considerar un diagnóstico de depresión. Y entre esos síntomas hay unos que deben de ser básicos, que son como nuestros eje. Uno de ellos es el interés, la pérdida de interés en casi todas mis actividades o la pérdida de placer o de disfrute en lo que antes era agradable para mí. Ese estado de ánimo bajo o deprimido. Y de ahí yo puedo sumar algunos de los siguientes, que puede ser la pérdida o el aumento de peso de manera importante o significativa, la parte del aislamiento, la parte de la fatiga, la pérdida de motivación, de energía, esta sensación de inutilidad, esta sensación de culpabilidad, la disminución de mi capacidad para concentrarme o tomar decisiones, que a veces creo que es una cuestión que no tomamos tanto en cuenta y solo pensamos que estamos distraídos, pero en realidad puede ser también un síntoma o un signo de depresión. Y pues algo importantísimo, que en algunos usuarios también puede aparecer estos pensamientos sobre muerte, que puede venir acompañado de una ideación suicida, pero es importante que para hacer este diagnóstico la persona tenga solamente pensamientos de muerte, pero no tenga un plan establecido para llevar a cabo el acto. Entonces sí es importante tomarlo en consideración. Qué bueno que comentas esto, Paula, porque en verdad es bueno tener la referencia de que es la pérdida de interés o placer en hacer casi todo, ¿no? Eso yo Sí, creo que es un punto primordial que nos va a dar para hacer un diagnóstico como tal, así como también el pensamiento de muerte. Hay que recordar que este pensamiento no es normal, o sea, no, si tú tienes un pensamiento de muerte durante 2 semanas diario, algo también no está muy bien ahí, ¿no? Es lo que tenemos que estar viendo y prestar mucha atención si alguien nos lo comenta de forma
explícita, ¿no? O sea, no Sí. sé, hay veces que los compañeros o los maestros nos dicen, ah, no, ¿y qué pasaría si ahorita explota ahorita el laboratorio, ¿no? O si ese camión se voltea. Ok, de vez en cuando puede ser que no sea tan complicado, pero si es muy común que te tengan esos pensamientos, yo creo que sí hay que prestar un poquito de atención a todos los demás síntomas que puede presentar, ¿no? Sí, claro, que al final, digo, no todos los pacientes lo van a presentar, los pensamientos de muerte, pero que justamente cuando ya aparecen, pues es un foco más que rojo que tenemos que ponerle mucha atención y que hay que darle un seguimiento, ¿no? Y de pronto, pues sí, hacer esa pregunta que a veces es incómoda, pero es necesaria. ¿Estás pensando en suicidarte? Y que a lo mejor es duro, pero que creo que a alguien que realmente está pasando por esta cuestión o lo está considerando, sería bueno escucharlo y saber que hay alguien que está dispuesto a escuchar y probablemente a hacer un acompañamiento, ¿no? Yo creo que esa parte es en la que más podemos rescatar gente cuando lo empiezan Y, quiz- a informar. y quizás no te lo va a decir de primera instancia, ¿no? Pero ya al tú abrir el canal, puede ser que al otro día, en una hora, en cuestión de tiempo, puede ser que se empiece a hablar contigo, ¿no? ¿Sabes qué? Me está yendo mal en la escuela, a partir del fallecimiento de mi papá pasó esto, no sé, me cortó mi novia y no me he sentido bien últimamente. Digo, Sí. ahí es donde tenemos que prestar mucha atención también a lo que no se dice o a lo que se dice después de que se pregunta, ¿no? Sí, a esa escucha activa o a esta parte como de leer entre líneas, ¿no? El que nos está compartiendo realmente Exactamente. esa persona. Sí, eso es muy Sí. importante. Vale, gracias, Paula. Gracias a ti. Seguimos entonces. Ok, vamos a identificar, chicos, que la depresión no es una sola forma, que existen diferentes tipos de depresión y a los que podemos de pronto irle echando ojo, ¿no? Que de pronto podamos irlo distinguiendo. La depresión mayor, que es de la que hablábamos anteriormente, que tiene que estar presente la mayor parte del tiempo, por al menos 2 semanas, y que sí está generando ya una interferencia con mi capacidad para funcionamiento diario. ¿No? Existe otra que a lo mejor a veces creo que es la que más se llega a presentar o que de pronto no estamos considerando, pero creo que es muy común en la sociedad, la distimia, este trastorno depresivo persistente en el que a lo mejor los síntomas que mencionábamos no son tan graves, tan evidentes como en un trastorno depresivo mayor, pero este tiene una permanencia mucho más amplia en el tiempo, puede estar presente durante los últimos 2 años. Entonces, a veces, digamos que es la que a veces llaman la distimia, la depresión funcional, ¿no? En la que la persona, claro que tiene un tema de depresión, pero de alguna forma, como sus síntomas no son tan severos, tan graves, logran mantener como cierta funcionalidad, cierta capacidad de adaptación a la vida diaria, pero pues no por eso deja de estar ahí, ¿no? Y creo que sí es importante también que lo estemos considerando y que revisemos que no es que yo me pueda acostumbrar a vivir con esta situación, ¿no? También la depresión perinatal, que justamente la vamos a estar experimentando las embarazadas, ya sea como en los últimos momentos, ¿no? Durante el embarazo, pero también en esta cuestión del posparto, que de pronto a veces creo que es una depresión muy silenciosa, que no le están dando esa visibilidad y que creo que sí es importante porque es alguien que está teniendo muchos cambios, muchas pérdidas, que va a estar a cargo ahora de compartirse con una criatura que la va a necesitar 24/7 y que necesita también ese acompañamiento, ¿no? Y saber que hay cuestiones que están ocurriendo. Entonces, también dar ese espacio y ponerle un nombre que al final existe, ¿no? Lo que hablábamos también de la depresión estacional, que justo aparece en ciertas estaciones del año, particularmente en el otoño y el invierno, y que justamente es tan temporal que desaparece estos síntomas cuando pues casi casi que vuelve a salir el solecito, ¿no? Desaparece junto con la entrada de la primavera y el verano, y pues tiene ahí bastantes situaciones importantes que podemos estar considerando que a veces la gente creo que lo ve como muy de broma el que puede existir, pero hay personas que sí les genera bastante ruido esta cuestión del cambio de clima o de las estaciones, ¿no? Y pues hay otro tipo de depresión que para mí creo que es como de las más importantes a estar revisando, que son cuando aparece con síntomas psicóticos. Eh, Porque al final del día, pues aquí las personas pueden estar experimentando creencias falsas o muy perturbadoras, esta cuestión de delirios y alucinaciones,
que de alguna manera podrían ponerlos a ellos en una situación de riesgo o a la gente a su alrededor. Entonces, también es importante hacer esta distinción. La depresión no solamente es estarse muy quietito, entonces observar que hay otros síntomas, ¿no? Que también hay que estar presente y sobre todo, pues que si aparece este tipo de depresión, con mayor razón darle un seguimiento adecuado y ahí sí, pues forzosamente es el acompañamiento con el psicólogo más el psiquiatra. Ahí no hay otras alternativas, sí tenerlo como muy clarito, ¿no? Exactamente, Paula, y bien como comentas, ¿no? No minimizar ningún tipo de depresión. O sea, yo creo que aquí es algo muy importante porque a pesar de que, entre comillas, socialmente está aceptado, no sé, la parte perinatal o la parte de la distimia, yo creo que es bueno también atenderse. O también la parte estacional, yo creo que es cuestión de no adaptarse como tal, sino sí pedir ayuda, porque también después puede convertirse en un problema más grave todavía y ya no nada más puede ser estacional, ya nada más puede ser distimia, ya puede ser algo mayor, ¿no? O incluso hasta con algunos brotes psicóticos, como bien lo comentabas, ¿no? Sí, obviamente hay que darle pues su seguimiento a cada uno, no minimizarlo, porque creo que ese ha sido el principal problema de no atender la salud mental, el minimizarlo, o que por a lo mejor un tema de estigma, la gente no alce la mano y diga, me está pasando algo y necesito ayuda. Creo que esa es la parte más importante de poder hablar de este tema, el poner esa necesidad de pedir ayuda como algo normal y algo que si es necesario se tiene que hacer y que está bien. Gracias. Vale, pues ya hablamos un poquito de qué es la depresión, qué tipos de depresión existen, pero también algo que hay que resaltar es que la depresión no es igual en todas las personas. Dependiendo de nuestra edad, también es cómo lo vamos a estar manifestando y creo que también por eso en algunas poblaciones a veces resulta más difícil de identificar que alguien está pasando por un cuadro depresivo porque tienen otro tipo de rasgos o características y desafortunadamente pues la mayoría de las personas siguen viendo a la depresión solamente como esta cuestión de poca energía, de estar con mucho cansancio todo el tiempo y la falta de motivación, y va mucho más allá, ¿no? Y es diferente en cada grupo etario, entonces vamos a hablar un poquito sobre ello. Sobre todo con los niños, creo que sí hay que ser muy, muy importante hablar de esto, porque mucha gente cuando tú hablas de depresión infantil, la gente te voltea a ver como, ¿cómo crees que un niño va a tener depresión, no? Y pues sí, los niños también experimentan depresión y hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Hay que hablarlo. Entonces, ¿qué rasgos presenta un niño que está presentando depresión? Pues justamente que van a estar muy irritables, que van a estar ansiosos, de mal humor, que son niños que a lo mejor van a estar como muy apegados al núcleo familiar, que a lo mejor hasta van a fingir enfermedad para no ir a la escuela, para no desapegarse de la familia o de los cuidadores que estén con ellos la mayor parte del tiempo. Y sobre todo que con ellos es muy presente que a lo mejor pueda estar apareciendo esta preocupación porque alguno de los padres o tutores fallezca. Entonces, esa puede ser como una de las principales señales que vamos a estar observando con ellos y que veamos, ¿no? Que aquí en ningún momento estamos viendo niños que estén con esta cuestión de solo cansancio, ¿no? Sino que estamos viendo que son niños que a lo mejor hasta están con demasiada actividad al momento de estar irritables y ansiosos, pero que al final están manifestando que algo está pasando con ellos, ¿no? En el caso de niños más grandes, aquí hablamos a lo mejor ya de los chicos que están en tercero, cuarto de primaria hacia arriba y con el grupo de adolescentes, vamos a observar que también hay otras características. El tema de la irritabilidad va a estar muy común ahí, muy presente. Aquí vamos a observar también mucho el tema del aislamiento. Aquí sí ya vamos a empezar a ver a lo mejor características que tal vez no son más familiares cuando hablamos de depresión. Esta cuestión de estar callados, problemas de autoestima, un incremento en el apetito, este estado de somnolencia excesiva, que a veces creo que no lo vemos porque decimos, como están creciendo, duermen más. No necesariamente, ¿no? A lo mejor es por otra situación que está apareciendo. Esta sensación de desesperanza, esta cuestión de problemas con su aspecto, son chicos que atraviesan mucho esta situación, esta sensación de soledad que va acompañada mucho como de esta incomprensión.
y que va más allá, ¿no? De las características adolescentes, una dificultad para concentrarse que pues por supuesto que nos va a traer problemas en chicos que estén en etapa escolar y que después va a generar problemas con la familia probablemente y pues es como estar alimentando al monstruo, ¿no? Con más problema, porque entonces si al final yo soy regañado porque estoy bajando en la escuela, pues de pronto voy a tener más esa sensación de incomprensión, de soledad y no me está llevando como una solución, ¿no? Y otra característica que vamos a observar mucho, pero con adolescentes particularmente, es la presencia de otro tipo de trastornos. Aquí vamos a ver que la mayoría son eh, como trastornos de la conducta alimentaria. El riesgo, ¿no? O la probabilidad de que empiecen a usar sustancias y pues también esta cuestión del déficit de atención, pero caracterizado porque aparece la hiperactividad. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos muchísimas características que de pronto a lo mejor no nos hacen clic con lo que entendemos casi siempre por depresión, pero que al final son señales que hay que estar presentes y entender o a que nos ayudan a lo mejor a distinguir cuando hablamos de niños grandes o adolescentes que están presentando esta problemática. Y pues hay que estar al pendiente para poder justamente también ayudarles a entenderlo, ¿no? Porque los adolescentes a veces no logran distinguir mucho cuál es su tema emocional, su regulación, pues a lo mejor nosotros si empezamos a identificar como adultos parte de estas problemáticas, empezar a orientarlos y realmente tratarlos acorde a las necesidades que están teniendo. Justamente visibilizar que hay un problema, que no es una cuestión de rebeldía, que no es una cuestión eh, de la dichosa adolescencia que de pronto experimenta, ¿no? Y que a veces está como bien normalizado de su edad de la punzada, decimos, ¿no? Y no, a lo mejor es un chico que está teniendo otros problemas emocionales y hay que acompañarlo. Sí, exactamente. Y como bien lo comentas, ¿no? Es una situación que puede ser que por la edad se vea como polarizado o lo polaricemos socialmente, pero hay que poner especial atención porque desde ahí podemos detectar ciertos casos y poderlos ir acompañando para que tener un mejor desenvolvimiento social, porque yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene y también la salud mental, que como bien lo comentaste, la dejamos de lado o no tenemos la cultura de cuidar nuestra salud mental y yo creo que es una cuestión muy importante que tenemos que ir retomando poco a poco, ¿no? Sí, sobre todo porque los adolescentes ya de por sí son una población vulnerable o muy expuesta a demasiadas situaciones de riesgo. Sí. Entonces, el poderlos ir guiando o poder acompañarlos en estas cuestiones de que identifiquen al menos cuáles son las situaciones que están atravesando, creo que puede darles mucha luz también para el desarrollo de su personalidad, para sus habilidades sociales de afrontamiento, de regulación emocional y demás. Y pues sí, desde ahí también yo creo que a futuro que sean adultos como más funcionales, con mayor capacidad para solucionar situaciones o para pues también acompañar a otros, ¿no? También crear seres más empáticos, que yo creo que de pronto nos está quedando grande ese espacio. Exactamente. Ok, pues vamos ahora con otra población, que son los adultos jóvenes. Y aquí, bueno, también estamos hablando de una etapa de la vida que implica muchos cambios, que a lo mejor yo estoy empezando a independizarme, que a lo mejor estoy empezando a generar un tema de una familia, que estoy viendo a lo mejor la parte de mi estabilidad financiera y demás. O sea, es una etapa también de muchos retos. Yo creo que al final cada etapa tiene su propio reto, pero aquí también, ¿no? Hay situaciones que van a estar atravesando y que, bueno, también pueden ser causantes de esta depresión, así como veíamos, pues hay muchos factores estresantes que pueden influir en que alguien desarrolle esta situación. Y bueno, ¿qué vamos a observar aquí? La irritabilidad, el aumento de peso, la hipersomnia y una perspectiva muy negativa sobre el futuro. Y justamente pues porque están en un momento de mucha transición, de cambio, de estabilidad, ¿no? De buscar ese espacio seguro, de construir a lo mejor un patrimonio y pues tener esta perspectiva negativa tampoco nos va a ayudar bastante, que digamos, para poder lograrlo y afrontarlo y llevar la etapa como debiera ser de manera más adecuada. Y aquí también lo que vamos a observar es que pueden empezar a aparecer otro tipo de trastornos que aquí sí van a ser como muy marcados, que van hacia eh, la parte de la ansiedad, ¿no? Y podemos estar identificando una ansiedad generalizada, una fobia social, trastorno de pánico y el consumo de drogas, que aquí hay que poner sobre relieve que de pronto
este tema del consumo puede que más bien se complique o se intensifique si es que durante la adolescencia yo ya había empezado con esta situación o que efectivamente yo no había tenido ese tema, pero en este momento estoy muy expuesto a empezar con ello, ¿no? Particularmente, pues sí, el uso, abuso de sustancias legales, principalmente aquí vamos a hablar de alcohol, pero pues ya con el riesgo también de pasar a drogas ilegales o a sustancias que pueden llegar a ser mucho más peligrosas para la salud física. Entonces, sí, vamos identificando que son características particulares en esta etapa y que a diferencia de los adultos de mediana edad, aquí ya hablamos 40, 50, pues vamos a observar que esta patología ya empieza a ser como más constante. Aquí los cuadros depresivos son más constantes y más severos. Aquí hay una reducción de la libido, el insomnio y esta característica de que son personas que se están despertando mucho más temprano de lo habitual o de lo esperado. Y una característica es que aquí vamos a observar muchos problemas gastrointestinales. Y entonces de pronto a veces decimos, es que es por la edad, la colitis, es por otras situaciones y a lo mejor no. Entonces por eso les digo, hay que irlo como especificando por etapa para ir distinguiendo y poder tener sobre todo esas señales, ¿no? Que a lo mejor me hagan como esa llamada de atención de que no necesariamente es algo causal que me está ocurriendo, sino que a lo mejor es un síntoma de algo a lo que yo le debería de poner atención, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, que creo yo que es una de las poblaciones más desprotegidas que tenemos, que a veces están quedando como mucho en el olvido, entender que con los adultos mayores el tema de depresión es muchísimo más frecuente y que esta sensación de tristeza o aflicción están casi todo el tiempo con ellos, que a lo mejor sus síntomas son menos evidentes porque ya también muchos de ellos han tenido como poca actividad ya en los últimos años de la vida y a veces como que ya no notamos que hay ese cambio conductual con ellos. Y porque a lo mejor también en esta cuestión de como ya soy una persona mayor, ¿cómo voy a decir que estoy triste? ¿Cómo voy a decir que me está pasando esto? A veces creo que son muy silenciados y de pronto no tienen esa facilidad para expresar que algo está pasando con su tema emocional. También hay que entender que pues probablemente muchas personas mayores ya también llegaron a esta etapa de la vida con alguna enfermedad crónica, que desde ahí vamos a estar identificando que la presencia de dolor o el tener un diagnóstico pues poco favorable puede favorecer mucho el que yo esté presentando depresión o que a lo mejor también a veces tenemos como esta cuestión de que ya los hijos crecieron, ya me jubilé, de pronto ya fallecieron algunos amigos o mi pareja, y de pronto son situaciones o duelos que pueden también provocar mucho la aparición de la presencia de la depresión. Y en esta población, como el rasgo que vamos a poder resaltar es que empiezan a identificarse muchos problemas de memoria y de razonamiento, que a lo mejor es lo que de pronto vamos a denominar como una pseudodemencia, y justo, ¿no? Poner esa atención en no hacer un diagnóstico de una demencia, sino poder entender que a lo mejor estoy atravesando por una situación distinta, porque realmente el acompañamiento y el tratamiento que hay que darles va a ser muy diferente dependiendo de qué sea realmente lo que esté ocurriendo o detonando estas cuestiones. Entonces, por eso también es importante que lo vayamos identificando, por si tenemos adultos mayores en casa, que también los cuidemos, que no los dejemos en ese abandono y podamos darle la atención, no porque sean personas mayores ya no necesiten de ese cuidado, por el contrario, creo que es una etapa en la que más acompañamiento necesitan, ¿no? De nosotros y no dejarlos ahí en el abandono. ¿Sale? Ok, pues ahora sí vamos a empezar con esta parte de qué puedo hacer, ¿no? Con el tema de la depresión. Y lo primero es entender qué formas de tratamiento hay. Creo que aquí hay que tener esa cuestión esperanzadora y sobre todo realista, que sí hay cosas que uno puede hacer. La parte principal, pues, es la psicoterapia, que ahí de pronto tener presente que existen diferentes modalidades y que yo puedo adaptarme a la que me resulte como más cómoda, más práctica, que vaya a lo mejor hasta con mi forma de ver el mundo y que me haga sentir cómodo, porque no todos nos acomodamos igual con los enfoques terapéuticos y entender que tengo como una especie de menú para poder acercarme a estos servicios. De entrada, pues la terapia cognitivo-conductual, que es una de las que mayor
eficacia ha demostrado a nivel científico, digamos, para su abordaje, que tiene como mucha evidencia de su efectividad, de las técnicas que pueden ayudar a las personas que están atravesando por esta situación, que también existe la terapia de aceptación y compromiso, que ha tenido mucho auge y que también ha estado dando muy buenos resultados para su tratamiento y acompañamiento, la terapia familiar, que también en muchas cuestiones creo que puede ser muy nutritiva para los pacientes en esta cuestión de saber que hay un núcleo conmigo acompañándome a resolver esta situación, y la terapia grupal, ¿no? Que muchas veces creo que puede ayudarnos con las personas que a lo mejor están experimentando mucho aislamiento, porque de alguna manera el hecho de volver a pertenecer, ser parte de algo, entender que no soy el único que tiene este problema, puede ayudarme también a cambiar esa perspectiva que estoy teniendo de mí, del mundo, del futuro, y quitar como esa parte muy desalentadora, ¿no? Y pues la parte farmacológica, que aquí hay que distinguir que no todos los pacientes lo van a requerir, que ahí sí dependo de una evaluación previa en la que acorde a mis necesidades, pues el psicólogo va a determinar si soy candidato a pasar a una entrevista con el área de psiquiatría para que pues el médico especialista pueda hacer esta evaluación pertinente y determine si algún fármaco va a ser adecuado para mí, me va a ayudar a mejorar esta situación, y sobre todo, ¿no? Esta sensibilización de que usar fármacos para estas cuestiones es totalmente válido, que es súper necesario en algunos casos y que está bien hacerlo, ¿no? O sea, ya dejarnos como este mito de que si tomo medicamentos para la depresión o para alguna otra patología de salud mental, hay algo muy malo conmigo. No, realmente los medicamentos a veces son los que nos ayudan a que la terapia pueda tener ese efecto que estamos buscando, ese impacto en la persona, porque hay veces que es más lo químico. Y si yo no arreglo primero lo químico, pues puedo tener 20 sesiones de terapia y no voy a tener el resultado que estoy esperando. Entonces, sí entender que cuando se ocupa, hay que hacerlo porque lo necesito. También algo importante es identificar qué cosas puedo hacer yo para cuidarme, algunas estrategias que me ayuden a mantenerme lo más funcional posible si estoy empezando a presentar tema con la depresión. Algo que nos puede ayudar mucho es mantener horarios regulares para acostarme y levantarme, porque el insomnio es una constante en este tipo de patología, y el establecer como ciertas rutinas me puede ayudar también como a mantenerme lo más funcional posible. Algo importante es hacer lo que puedas y como puedas. Aquí, cuando hablamos de un caso grave, de pronto los pacientes ya no tienen como esta capacidad de temas de higiene, por ejemplo, el me paro a bañar, el tema de arreglo mi cuarto, me cambio de ropa, me lavo los dientes, hago mis comidas básicas. Entonces, también como esta parte de empezar a priorizar ciertas actividades y pues entender, ¿no? Que a veces son como pequeños o grandes logros que también me van a estar ayudando a mantenerme lo más funcional, el tratar de interactuar con otras personas, y que si hay alguien que para mí sea una persona de confianza, también me sienta en esa libertad de poder hablar con ellos sobre cómo me voy sintiendo, justamente con esta intención de evitar el aislamiento. Y pues también, ¿no? Como el mantener esta red de apoyo que es invaluable en estos procesos. También se recomienda, ¿no? El posponer decisiones importantes, porque a lo mejor yo estoy teniendo una perspectiva muy negativa del futuro o de mí, y no voy a estar como en esa cuestión adecuada para tomar las mejores decisiones posibles. Y pues sobre todo, si se trata de temas importantes, creo que sí es mejor posponerlo hasta que yo esté en mejores condiciones para poder llevarlo a cabo de una manera efectiva. Otras cuestiones es empezar a integrar recompensas o como estos premios a cada logro que yo vaya teniendo. Y esos logros pueden ser pequeños o grandes. Y a lo mejor un logro es hoy salí de la cama, porque a veces también no nos damos cuenta del esfuerzo que eso le puede conllevar a una persona con depresión. Y cuando lo hacen, a veces el comentario es negativo, ¿no? Como de, ay, pues hasta que te levantas, ¿no? Hasta que haces algo,
y no sabes lo que le costó, lo que hubo detrás para esa persona. Entonces, pues más bien empezar también a cambiar como ese discurso, si soy yo el que está por ahí, o de manera interna, pues también, ¿no? Como irme dando esa palmadita, esa felicitación de, ok, hoy lograste levantarte de la cama, hoy lograste hacer 2 comidas, hoy lograste bañarte, hoy lograste cepillarte el cabello, lavarte los dientes, no sé, cualquier cosa que vayamos haciendo, también darnos ese pequeño reconocimiento, porque de alguna forma también nos ayuda a ir estimulando ese sistema de recompensa en el cerebro y a ir poco a poco, ¿no? Liberando otros químicos que sean adecuados para mí, que me ayuden con esta situación y a mantener un poco o a recuperar tal vez el tema de la motivación. El obligarme a mantener las actividades cotidianas, y aquí sé que sí es tal cual el obligarnos, porque a veces no hay energía para esto, no hay motivación, pero que en medida de lo posible tratemos de mantener estas rutinas. Por supuesto, evitar el consumo de sustancias o de medicamentos que no han sido recetados para algo en específico, porque pues obviamente esto va a tener una interferencia con mi estado emocional de manera muy significativa. Y por supuesto que si nosotros estamos identificando pensamientos suicidas y de pronto yo ya estoy elaborando un plan o lo que sea, sí tener presente que es momento de pedir ayuda ya. O sea, es en lo inmediato, no es como de voy a dejar que pase un tiempo, tal vez se me pase, se me quita. No, si ya lo estás pensando, es momento de alzar tu manita y decir, necesito ayuda, necesito un acompañamiento, porque ya estamos hablando de otras situaciones de riesgo y lo importante es preservar cada vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de pronto no soy yo quien tiene depresión, sino una persona que para mí es importante, que creo que a veces eso yo lo observo mucho con los pacientes o sus familiares, esta preocupación impresionante sobre yo qué puedo hacer, cómo lo puedo ayudar, qué puedo intentar? Y por supuesto que siempre va a haber gente que esté en esa disposición de cuidarnos, de querernos y acompañarnos, y que de pronto a veces es pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, que a lo mejor podamos ver algunas cosas que nos ayuden a hacer ese acompañamiento. El primer paso, y yo creo que al final es el que todos hacemos, es ofrecer ese apoyo, esas frases de yo estoy aquí para ti, puedes llamarme, si necesitas algo, dime. Esta posibilidad de tener una postura de comprensión, de ánimo y sobre todo ser muy paciente, porque a veces decimos, es que ya le dije y no lo intenta y no le echa ganas. Pues no es que no le eche ganas, es que a veces no puede, ¿no? Y eso sí hay que tenerlo bien presente. Por eso la paciencia va a ser fundamental para este acompañamiento adecuado. El motivarlo a tratar de mantener ciertas actividades placenteras, porque recordemos, ellos ya no están en esa condición, en esa posibilidad probablemente. Entonces yo literal, así como en la imagen, lo jalo y estoy ahí insistiendo y acompañando para tratar de mantenerlo en este estado de realizar cosas que puedan llegar a ser agradables y que al menos algo en su día pueda ser distinto a estos pensamientos negativos o catastróficos. Tratar de ayudarlos también a mantener esta funcionalidad, pues el tema de la higiene, la alimentación, que a veces son cosas que se ven muy descuidadas por estos pacientes. Entonces, que nosotros estemos a lo mejor constantemente ofreciéndoles algo, ¿no? Y entender que a lo mejor solo se comió una manzana, pero tal vez ya comió algo que en otro momento ni siquiera hubiera hecho, ¿no? Entonces, estar ahí en esa presencia cercana con ellos, reforzar cada actividad que realicen, así como les decía, oye, qué bueno que hoy sí te levantaste, qué bueno que ahorita nos vas a acompañar para comer, no sé si a lo mejor se bañaron y se pusieron ahí cualquier otra ropa que no sea la pijama. Te ves muy bien, me da gusto verte fuera del cuarto, no sé, cualquier frase que también los pueda estar motivando a que ellos vean que esos esfuerzos que están realizando sí se notan y los estamos viendo, ¿no? El invitarlos a salir, a caminar, a pasear o a participar en otras actividades también es importante, porque de pronto desconectarnos de los espacios en los que yo estoy solamente rumiando y generándome pensamientos negativos también puede darnos mucha luz en ese momento. El ayudarlos a seguir sus planes de tratamiento, ya sea con recordatorios para que se tomen los medicamentos en las cantidades y horarios acordados, que eso también pues es necesario, ¿no? Para que realmente puedan tener éxito estos pacientes, o a lo mejor recordarle cuándo tienes tu cita con tu terapeuta o tu sesión de terapia grupal, o a lo mejor alguna terapia ocupacional, algo que tengan ahí pendiente que sea
parte de su tratamiento y a lo mejor como estas invitaciones a que lo logren. Facilitarles a lo mejor un medio de transporte para que puedan acudir a su tratamiento o decirles, ¿no? De yo te acompaño, yo te espero, que a veces también creo que para los pacientes es muy reconfortante saber que después de su sesión hay alguien conocido, hay alguien afectivo para ellos esperándolos y para recibirlos, ¿no? Porque a veces también hay sesiones que pueden ser pues muy emotivas y creo que siempre les puede ayudar mucho saber que hay alguien ahí con ellos al final de la sesión y pues ofrecer alternativas para su atención. A veces las personas cuando tenemos una problemática o alguien particularmente con un tema de depresión, pues tenemos una visión de túnel y se me cierra el mundo y yo ya no sé a dónde puedo acudir o justamente porque hay mucha desinformación todavía sobre los servicios de salud mental en nuestro país, pues no conocemos a dónde. Entonces, pues voy a dejar aquí justo algunas alternativas a las que podemos acudir si estamos presentando problemas de depresión o de alguna otra situación de salud mental. Pues existe la línea de la vida, que es el 800-911-2000, donde yo puedo tener esa pequeña orientación momentánea para darme una contención oportuna o a lo mejor para decirme cuál es el servicio de salud mental que corresponde a mi domicilio y al que yo me puedo acercar para tener ese acompañamiento o ese tratamiento que necesito. La UNAM pues tiene también su línea telefónica de apoyo. Existen pues las instituciones, ¿no? Que a lo mejor para la parte de psiquiatría, pues acudir al Hospital Fray Bernardino Álvarez, en población infantil, pues el Juan N. Navarro, el Instituto Nacional de Psiquiatría, los servicios del sistema DIF, los centros de integración juvenil, que también hacen una gran labor en este tema y tienen bastante pues trayectoria, ¿no? En estos problemas de salud mental y de adicciones y pues también saber que de pronto pues existen algunos centros de salud que ya cuentan también con el servicio de psicología. Todavía nos estamos quedando eh, pues con un paquete muy grande, no hay suficiente personal para atender realmente a toda la población que lo necesita. Pero bueno, que sepamos que existen estos servicios, por supuesto, los de COSAMA estamos al pendiente también para estas atenciones. Solo que nosotros, bueno, seguramente la línea de la vida es con quien nos va a referir, pero bueno, también sepamos que existen estos servicios, que algunos de ellos pues tienen esta atención gratuita, que también hay que mencionarlo porque a veces la gente no se atiende porque no lo puede costear, que entendamos que hay servicios de atención gratuita y pues hay que ir haciendo que esta brecha se reduzca, que la gente sepa que hay lugares donde puede tener un acompañamiento profesional, cercano, oportuno y que no están solos. Yo creo que esa parte es importante tenerla presente, que no estamos solos, que hay lugares donde puedo recibir esa atención y salir adelante de muchas situaciones que estén siendo complejas. Entonces, de mi parte sería todo. Pues muchas gracias por su atención. No, pues, muchas gracias, Paola, a ti. La verdad es un tema muy enriquecedor, es un tema maravilloso porque desgraciadamente no le tomamos la atención necesaria, como ya lo hemos comentado. Ahorita ya nos dejaste de tarea también muchas cosas, porque al final de cuentas es como poner atención en algunos rubros que regularmente no ponemos atención o no le damos la atención necesaria. Es un tema así un poquito de moda, pero yo creo que es porque, como bien lo comentaste, ¿no? Si sabes si fue el COVID o una consecuencia del COVID, mejor dicho, o si tomamos atención hasta cuando ya tenemos una emergencia de salud, como fue el COVID, ¿no? Que yo creo que puede ser esa la dinámica, de que no volteamos a ver la salud mental y apenas nos empezamos a dar cuenta de que es algo también muy importante, ¿no? Igual que la salud física, la salud mental es algo pues que tiene que también estar en un equilibrio para que podamos ser funcionales y también uno pueda estar bien, ¿no? Que es lo más importante de todo, yo creo. Sí, y entender también que sin salud mental difícilmente voy a mantener una salud física. Entender que vamos de la mano y justo por eso cuidarla. Sí, exactamente, ¿no? Y como bien lo comentabas, ¿no? Con la distimia, que puede ser que seas una persona regular hasta cierto punto, pero tienes bachecitos emocionales muy complicados que pudieran derivar a una depresión ya mayor o algún tipo de depresión que cueste ya pierdas una capacidad de ser funcional como tal. Sí. Pues te agradezco muchísimo el tema, Paola. La verdad, es un tema muy interesante. Te comento de nueva cuenta, nos volviste a abrir un mundo a lo que tenemos de información. Nos diste la información necesaria para también poderlo atacar, ya sea nosotros mismos, la línea de ayuda y todos los servicios de salud que nos presentaste.
poner atención en ciertos puntos nosotros como en nuestra vida cotidiana y en la vida cotidiana de los demás, ¿no? De nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, amigos, personas cercanas que podemos apoyar también, ¿no? La forma en que podemos apoyarlos, quizás muchas veces es escucharlos y comentarles, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Puedes llamar a la línea de la vida, puedes acercarte a algún DIF, puedes, no sé, o acompañarlos, ¿no? Directamente también eso es algo que muchas veces no quieren hacer por pena, porque, como bien lo comentas, ¿no? Está satanizado la salud mental, ¿no? Es que van a pensar que estoy loco. El uso de fármacos también se me hizo algo muy interesante porque también la gente o muchas veces nosotros como personas no nos damos cuenta que los fármacos nos ayudan, ¿no? Lo que tenemos en la cabecita son una cuestión química maravillosa y cuando hay un desequilibrio de eso químico, pues tenemos que recurrir a los fármacos que nos puedan ayudar a recuperar ese equilibrio químico que tenemos, ¿no? Sí, que es súper indispensable para que realmente podamos hablar de una recuperación, ¿no? O sea, entender que no es como un capricho del médico o del psicólogo, sino una necesidad y que si para otras patologías me mandan un medicamento y lo tomo, pues por supuesto que también para mi salud mental es necesario. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, Paola. Gracias también al público que nos está acompañando, que nos acompañó el día de hoy. Pues no me resta decir más que gracias y nos llevamos muchísima tarea, ¿vale? Que tengas un Muchas excelente día. gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.